Colegio Nacional Santa Librada, 168 años de historia y servicio al Huila y la región. El Colegio Santa Librada es la institución educativa de secundaria más antigua del departamento del Huila. Estuvo en la mente de los primeros dirigentes del departamento, especialmente de los gobernadores de la provincia de Neiva, como se llamaba el Huila en esa época. Desde 1832, el gobernador de la provincia propuso crear un colegio con las capellanías vacantes. Las capellanías vacantes eran una institución de la época medieval, mediante las cuales gentes adineradas daban un terreno o un hato ganadero para el funcionamiento de una capilla, para que se celebrara misa en algunos días en su hacienda para todos los trabajadores, y de paso se rezara por el alma, la salvación del alma del donante del terreno. En el Huila habían más de 30 capellanías vacantes, quiere decir que ya con el tiempo nadie las reclamaba. Entonces, fue la primera idea, en 1832, pero no fue posible rescatar las capellanías. En 1836, la Asamblea de la provincia de Neiva creó el llamado Colegio Nacional de Neiva. Pero como era nacional, tal como su nombre lo indica, se envió para la nación para la aprobación. El Ministerio del Interior, no había Ministerio de Educación, del Interior, decidió que no se podía aprobar porque no decía, es decir, no aparecía edificio ni rentas propias. Entonces se negó esta primera autorización para el Colegio Nacional de Neiva. En 1845, la Asamblea vuelve y crea ya no Colegio Nacional, sino Colegio Provincial de Neiva, 1845. Pero aún las leyes impedían a las provincias crear colegio. Entonces hubo que mandarse a Bogotá. Tal como está en el libro del Santa Librada que escribí cuando se cumplieron los 150 años del colegio, al mandarse a Bogotá, el gobierno nacional no lo aprobó hasta que en 1849, de la mano del gobernador José María Madiedo, dicta una nueva reglamentación del colegio, nombra como rector a José María Rojas Garrido, uno de los más grandes hombres de Colombia del siglo XIX, como primer rector, y abre clases el 1 de enero de 1849. Aún no se llamaba Santa Librada, se llamaba Colegio Democrático de Varones. En el 51 hubo una reforma muy importante del colegio, creó la cátedra de Derecho con la posibilidad de dar el título de doctor en Derecho, y se le cambió el nombre por Colegio Democrático. Esa es la historia de la primera etapa de Santa Librada. Estuvo vigente hasta 1954. Posiblemente los 8 estudiantes que comenzaron clases de Derecho alcanzaron a terminar porque su plan de estudios era de 3 años. En 1896, 97, es decir, los últimos años, el colegio le fue entregado a los padres maristas. El padre Félix de Ruller fue su primer rector marista, hoy en proceso de beatificación. El Congreso de la República alcanzó a aprobar una ley cediendo el colegio para, como se acababa de crear la diócesis del Tolima con sede en Neiva, para que en el Colegio Santa Librada funcionara el seminario de la diócesis, pero al obispo Rojas no le gustó, a él le gustaba más el sur, y entonces creó el seminario, fue en Garzón. Pero de todas maneras, el seminario mayor sí estuvo unos 6 meses en Neiva, al pie del Hotel Plaza, en un antiguo hotel, en la sede que después fue el antiguo Hotel del Pacífico, el Hotel Pacífico de Neiva. Entonces el Santa Librada fue convertido en centro de vocaciones, era bachillerato, pero algunos que quisieran tener vocación, allí se les preparaba para la vocación para que después ingresaran al seminario. Así terminó la vida del Santa Librada en el siglo XIX. Santander y la educación en la provincia. En la Convención de Bogotá, reunida el 20 de octubre de 1831, en la que se aprobó la Constitución de la Nueva Granada, se nombró presidente a Francisco de Paula Santander y vicepresidente a José Ignacio de Márquez. Francisco de Paula Santander
Sobreponiéndose a las contradicciones políticas y socioeconómicas, continuó su atención por la educación pública. Los fundamentos de la creación de instituciones a lo largo del siglo XIX, incluido el Colegio de Neiva, hoy Santa Librada, traslucían el deseo y voluntad cohesionadoras del ideario santanderista. Neiva en el plan de los colegios. El Colegio Provincial de Neiva, hoy Santa Librada, no fue creado como una institución de carácter nacional. Su origen está dado por una norma de carácter provincial, expedida en 1845, y sus clases se iniciaron el 1 de enero de 1849. Quiere esto decir que por el origen de la norma constitutiva no hubo intervención directa del general Santander, quien había dejado de existir en 1840. Neiva fuera de opción. Una economía arruinada por las guerras y por los fenómenos naturales, los rudimentarios sistemas de transporte, la miseria de la población y la dispersión de sus habitantes eran factores que impedían disputar la sede de un colegio para esta provincia frente a su vecina Mariquita. La provincia despierta a la educación. La incursión del pensamiento santanderista trajo consigo un primer remesón del letargo colonial a un despertar por el interés por la educación. En la provincia fue notorio el entusiasmo por la escuela primaria pública. Jugaron un papel determinante jóvenes intelectuales inquietos como Manuel María Ortiz y José María Rojas Garrido. Luego de 10 años de vigencia de colegios de Santander, por fin en 1832 apareció la iniciativa de crear un colegio oficial en la provincia de Neiva. En 1837 la Cámara Provincial de Neiva expidió los primeros criterios organizativos del colegio y se solicitó al Ejecutivo la aprobación de un plantel con el nombre de Colegio Nacional de Neiva. Los inconvenientes de la Guerra de los Supremos, además de la solicitud presentada también por Villavieja y la ausencia de edificio, postergó mucho su apertura. Acto solemne de apertura. Por ordenanza del 2 de octubre de 1848 y el decreto reglamentario de la enseñanza, el Colegio Provincial abrió sus puertas el 1 de enero de 1849. El gobernador Madiedo transmitió tan importante acontecimiento al gobierno de la República. Después de una misa solemne a la cual asistieron todos los funcionarios, empleados públicos, sujetos notables, representantes en la capital de la provincia, lo mismo que un número considerable de señoras y pueblo, se pronunció una oración por el doctor José María Rojas Garrido, nombrado al efecto por la gobernación. El acto fue lo más lúcido posible. Todos se manifestaron complacidos y llenos de esperanzas en el porvenir. Enseñanza en el colegio. No aparecían claramente definidas las cátedras que se establecían en el colegio, pero atendiendo al tipo de materias que allí se registraban, se infiere que aquellas correspondían a una cátedra de lenguas y una de ciencias naturales, matemáticas y mineralogía. El personal interno lo conformaban el director, los catedráticos y la Junta de Gobierno. En lo que respecta a los alumnos, la norma señalaba los deberes y la asistencia puntual, las buenas costumbres y el buen trato. Personal del colegio en 1850. Doctor José María Rojas Garrido, rector. Doctor José María Álvarez, catedrático de Literatura y Filosofía. Doctor Rafael Puentes, pasante del colegio. Doctor Próspero Pereira Gamboa, catedrático de Bellas Artes. Doctor Antonio José Duque, síndico del colegio. Cambio de nombre del colegio. En octubre 9 de 1850 se aprobó la reforma educativa de libertad de cátedra e introducción a la jurisprudencia.
Igualmente, la Cámara Provincial daba al Colegio de Varones el nombre de Democrático, nombre impregnado de un profundo sentimiento ideológico. Sería la propagación del ideario liberal romántico de la época. Tenía connotación de ilustración, de libertad económica, de autonomía local y de libertad de profesión. Cierre del Colegio de Varones. El último informe sobre el Colegio Democrático fue en 1852, donde se mencionaba la apertura de la Facultad de Jurisprudencia, a la que asistían 8 alumnos. Se desconoce si alcanzaron a graduarse antes del cierre. La pérdida del Auxilio Nacional, aprobada en 1845, llevó al colegio a una crisis financiera y a su inminente cierre en 1854. Hay certeza que en 1856 ya el Colegio Democrático no estaba funcionando y que su cierre perduraría por más de 9 años. Segunda apertura. Solo en marzo de 1871, luego de 16 años de ausencia, volvía a abrirse el Colegio de Neiva, ahora con el nombre de Santa Librada. Pero al no constituir prioridad en las políticas constitutivas, el colegio sucumbió ante la primera dificultad y fue cerrado en abril de 1873, porque el edificio donde funcionaba amenazaba ruina y no había otro local para el desarrollo de sus labores. Tercera apertura. La política del radicalismo en el Estado Soberano del Tolima, dedicada a fortalecer la educación primaria y las normales, hizo que el tema de apertura del colegio quedara relegado y solo se volviera a retomar en 1884, cuando a nivel nacional se venía insistiendo en la necesidad de las enseñanzas prácticas en secundaria. Es entonces, en el año de 1884, que por decreto 229 del 23 de abril se reorganizó el colegio con el fin de formar en él mineros y agrónomos y de empezar el establecimiento de una escuela de artes y oficios. Regeneración y pedagogía católica. La palabra regeneración hizo carrera desde cuando Rafael Núñez, en 1878, planteaba que el país había llegado a un punto en que era preciso confrontar este dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. El Santa Librada no quedará exento de esta gran cruzada homogeneizadora que no descansará hasta ver este centro dirigido por congregaciones religiosas. De allí la omnipresencia educativa de Monseñor Esteban Rojas Tobar en el departamento del Huila, quien encargó a los hermanos maristas de la organización de los establecimientos bajo una educación netamente cristiana para la niñez y la juventud. El Santa Librada en la mira de la pedagogía católica. Terminada la guerra de 1885 a 1886, uno de los primeros actos en el ramo de la instrucción pública, dictado por el gobernador del recién creado departamento del Tolima, del cual hacíamos parte, fue el de proveer los cargos directivos en el Colegio Santa Librada, nombrando como rector al párroco de Neiva, presbítero Leonidas Medina, y como vicerrector a Napoleón Rivera. Los hermanos cristianos llegan al plantel. Desde comienzos de 1885 está listo el contrato con los hermanos cristianos para que asumieran la dirección del colegio de Santa Librada, pero el colegio no funcionó en ese año a causa de la guerra. Una vez restablecida la paz, el plantel reinició labores en 1896 bajo la dirección de los padres maristas. Actuó como rector el padre Félix Rouillet, que a la vez ejercía como director de la comunidad en el departamento. Trayectoria del colegio en los 15 años de final de siglo. Los últimos 15 años del siglo XIX correspondieron al despegue de las políticas regeneracionistas, mas no a su completa consolidación.
Sus políticas educativas, más allá de abogar por una influencia religiosa en los planteles, poco variaron desde el punto de vista académico. Cuarta apertura del colegio. El decreto 545 del gobernador Casabianca fijó como fecha de reinauguración del Colegio Santa Librada el día 1 de abril de 1887. Cierre del colegio por remodelación. La medida de incorporación a la Universidad Nacional suscitó tanto interés en el gobierno departamental a tal punto que provocó el cierre del Colegio Santa Librada durante los años 1890 y 1891. Mientras duró el cierre, 17 alumnos becados por el Santa Librada continuaron sus estudios en el San Simón de Ibagué. Por tal motivo, el cierre para la edificación solo puede ser considerado como parcial. Con un total de 75 alumnos, el colegio reinició labores el 15 de febrero de 1892 con rectoría de don Luis Calisto Leiva. El plan de estudios correspondía a la práctica de carácter de estudios preparatorios para el acceso a la Facultad de Filosofía y Letras, tal como lo estipulara el contrato de los hermanos maristas. Cierre del colegio por la guerra. La guerra desatada en 1895 perjudicó el orden público y la instrucción pública. Las escuelas permanecieron cerradas, ocupadas por las fuerzas revolucionarias, y ningún colegio se abrió durante este año. Mientras transcurría el año de la guerra, se perfeccionó el contrato con los hermanos maristas, que al año siguiente tomarían la dirección del colegio hasta 1899. En ese lapso, el colegio propiciará una educación eminentemente cristiana, pero en lo académico seguirá con la enseñanza de la preparatoria en Filosofía y Letras, las cuales conducirán al grado de bachiller en Filosofía y Letras. La dirección del Santa Librada para este último año del siglo quedó de la siguiente manera. En la rectoría, don Napoleón Rivera; vicerrectoría, don Pedro Rivera; en las prefecturas, don Baldomero Charri y don Santiago Zambrano; en las pasantías, don Camilo Lozada y Régulo García. El Santa Librada del siglo XX. En el siglo XX, el Santa Librada inicia, como decíamos antes, en 1904, de nuevo, se restablecen las actividades, todavía como parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. En 1910, el Huila todavía no tenía centro de formación de maestros. Incluso buena parte de la federación en el Huila no hubo normales, entonces estábamos escasos de maestros. El Santa Librada creó la sección de pedagogía. Los estudiantes que querían estudiar clases de pedagogía teórica y práctica la podían seguir. En 1936, en el Santa Librada se creó la sección de bachillerato femenino que se llamó Liceo Femenino Anexo al Santa Librada. Cuando el Santa Librada se pasa para el edificio de ahora, en 1945, la sección femenina se quedó en la sede anterior. La sede anterior es donde hoy funciona el Palacio de Justicia. Esa fue la sede desde 1878 hasta 1945, fue en el hoy Palacio de Justicia. Importante resaltar que en esta época se crean revistas como la revista actual, ¿no?, que es Juventud, ¿sí? Es el nombre de la revista del colegio institucional. Su primer director en 1954 fue un señor que era bachiller en el tiempo, Guillermo Plaza Salcid. Ese la fundó, la número 1 de la revista. Esa revista creo que todavía sale, la revista Juventud institucional del Colegio Santa Librada. Importante también en el siglo XX, los centros literarios, en donde se ensayaba el discurso, la oratoria, la poesía, que fueron muy famosos en el Huila con sus sabatinas, en donde se hacían actos al público para que los estudiantes se experimentaran en la oratoria y en la declamación. Eso también es muy importante dentro del siglo XX. También muy importante dentro del siglo XX la presencia de educadores connotados, ¿no?
como Genaro Díaz Jordán, que es uno de los primeros historiadores del Huila, uno de los creadores de nuestra Academia Huilense de Historia, Genaro Díaz Jordán, el historiador yo creo más preclaro de las primeras 50 años del siglo XX en el departamento del Huila. Eso son algunos de los aspectos de la vida de Santa Librada en el siglo XX. A principios del siglo XX, el ideario liberal del siglo XIX desapareció con la nueva Constitución de 1919. La educación laica fue abolida y se impuso la educación tutelada por la Iglesia Católica. El Santa Librada no fue ajeno a esta homogenización del pensamiento religioso en manos de los hermanos maristas, que estructuraron un colegio de prestigio, no solo por su quehacer académico, sino por los frutos entregados a la región como prolongación de su obra social y cultural. En 1939 el colegio se nacionaliza, lo administra el departamento, pero lo auxilia la nación. Década del 40. En 1945 inicia labores en la edificación que ocupa hoy. El mundo se convulsionaba con la tragedia protagonizada por los Estados Unidos al provocar la hecatombe causada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Colombia no se reponía de la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo. En los oídos atentos de los conciudadanos retumbaban los discursos de recusaciones entre liberales y conservadores, que estimuló una de las páginas más vergonzosas de la historia nacional, la violencia del 48. El colegio cumple sus primeros 100 años e inicia los siguientes en medio de una tragedia. Década del 50. Con el general Rojas Pinilla llega el populismo a Colombia, el cual genera expectativas a la población común, más que en los tiempos de la llamada independencia. Década del 60. A la década de los años 60, entramos con el Frente Nacional como supuesta alianza salvadora. El capitalismo a nivel mundial, liderado por los Estados Unidos, se compromete con una política expansionista y, para contrarrestar el efecto del desarrollo espacial soviético, revisa sus planes de estudio y su estrategia en ciencia y tecnología. Década del 70. Los años 70 en Colombia tienen como eje el crecimiento del fenómeno del narcotráfico. Estos capitales se juntaban a la vez con otros ingresos derivados de otra bonanza, como los altos precios de la libra de café, lo que ocasionó que Colombia viviera un auge inusitado en su economía. Surgió el M-19 como grupo subversivo. Se impregnó a la sociedad colombiana de la cultura traqueta. Década del 80. En nuestro país surge una nueva concepción en el aprovechamiento de los recursos minerales, lo que ocasionó cambios en la política de exploración, explotación y mercadeo de los mismos. Los resultados no fueron bien aprovechados por los gobiernos de turno al acrecentar falsas expectativas de desarrollo. El país sigue en estado de sitio, convirtiendo todo problema en orden público. Los jóvenes desorientados, confusos, caen en extremismos o en una apatía patológica. En el Colegio Nacional Santa Librada, sus maestros y alumnos buscan soluciones, pero cada uno por su lado. Década del 90. La Constitución del 91 fue sin duda el mayor cambio en las estructuras estatales, institucionales y políticas en Colombia durante el siglo XX. Sin embargo, semejantes expectativas de paz política y paz social no tardaron en desvanecerse, y por el contrario, durante estos años, violencia política y narcotráfico han crecido de manera desbordada. La generación del estado de sitio en nuestro colegio ha sido admirable. Cada grupo de egresados fue líder en su época y algunos todavía tienen vigencia. Esta generación desarrolló algunos signos vitales de unidad, lucha, tolerancia y han podido llegar a altos cargos. Década del 2000. La década de los años 2000
estuvo marcada por la guerra contra el terrorismo declarada por los Estados Unidos de América bajo el mandato de George W. Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Fueron también años de logros científicos en campos como la genética, la astronáutica y el mayor desarrollo de los procesos conocidos con el nombre de globalización, en el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, se han convertido en la condición necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida y la productividad en las sociedades contemporáneas. La política colombiana desde la década anterior y hasta el presente se ha visto afectada por los hechos trascendentales, como la Constitución del 91 y su introducción de algunas reformas de carácter político. El gran reto se inicia en el 2006, cuando la Secretaría de Educación Municipal considera necesario un cambio de personal directivo y docente para ofrecer nuevas dinámicas a la población estudiantil que responderán a las expectativas psicoafectivas, académicas y culturales de la comunidad libraduna. Se destacan los siguientes aspectos: disminución presupuestal, reorganización institucional, transformación de horizontes formativos para nuevas generaciones y retos, esperanzas, acciones en un nuevo milenio. Se parte de un importantísimo reconocimiento a la institución por gestiones anteriores. El colegio es declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación mediante la Ley 1036 del 25 de julio de 2006. El colegio es seleccionado como sede de los 12º Juegos Nacionales Santanderinos en el 2007. Avance significativo en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje a través de la construcción de tejidos comunicativos de convivencia. La cualificación de los procesos pedagógicos por medio de las técnicas, gestión contable y financiera, media técnica en inglés, mantenimiento de computadores, los proyectos, lectores competentes, formación artística, emisora escolar, ambientes saludables. Por amor a mi colegio, trabajamos por un mejor ambiente libraduno. En estos 168 años, es meritorio destacar a personalidades del Colegio Nacional Santa Librada como José Eustacio Rivera, Misael Pastrana Borrero, Roberto Líbano Perdomo, José Galad Númer, Guillermo Plaza Salcide, Jairo Trujillo Polanco, Ricardo Mosquera Mesa, Francisco Alfonso Pareja González, Rodrigo Villalba Mosquera, Lisímaco Vallejo Cuellar, Guillermo Rojas Villoria, entre otros. Finalmente, es importante destacar el liderazgo ejercido por los 3 últimos rectores de la institución libraduna a partir de la reestructuración del año 2006. Son ellos: Alayán Abid Valderrama Rodríguez, Marta Cardoso Rodríguez y Elías Caviedes Rodríguez.